¿Cuántos conocen esa gente que donde pone su mano la malogra? Lo que toca lo malogra, lo hace mal. Lo mandas a arreglar una computadora y la echa a perder. Lo mandas a comprar y se olvida el vuelto. No sé, le pagan su primer sueldo y se le caen. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Alguien conoce a alguien así o no? Así mala suerte. Yo conozco a alguien así, no voy a decir su nombre para no dejarlo mal parado, pero le decimos mano de plátano porque todo lo malogra. Por si acaso ese no es mi apodo, ese apodo lo puso mi esposa, ¿no? Así que no me echen la culpa. Pero todos conocen a alguien así, ¿verdad? Ahora, también creo que todos conocemos la otra cara de la moneda. Alguien a quien todo le sale bien. Donde pone su mano, prospera. Lo pones a vender helados en el Polo Norte y los vende toditos. Los mandas a vender zapatos al África y los vende también todos. ¿Conocen a alguien así? Que hasta cuando se equivoca bien. ¿Conocen a alguien así o no? ¿Sí o no? Todos conocemos a alguien a quien le va bien en la vida, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar, uno desearía tener esa vida, ¿sí o no? A mí me encantaría que hasta lo que hago mal salga bien, ¿no? Y bueno, yo estaba intrigado porque uno conoce gente así en el mundo, en tu trabajo, en la universidad. Inclusive yo tenía un amigo que hasta en la música quería darnos la lección de cómo es tocar mal un instrumento, y hasta cuando lo quería tocar mal sonaba bien el bendito instrumento, ¿no? Entonces, investigando un poco este asunto, porque creo que todos quieren ser ese tipo de persona en la vida, no quieren ser el que todo le sale mal, quieren ser el que todo le sale bien, ¿verdad? Me encontré con un versículo en la Biblia que quiero estudiar el día de hoy, y está en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Y mi enseñanza se titula El camino de los bienaventurados. Porque la Biblia habla de este tipo de personas que pero todo le sale bien, todo lo hace bien, todo le va bien, de verdad. Parece que han nacido como que con una estrellita, ¿no? Entonces, el título de mi enseñanza el día de hoy es El camino de los bienaventurados. Amén. Entonces voy a leer rápidamente Salmo capítulo 1, versos 1 al 3, y dice la Biblia: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, acá viene la parte que más nos gusta a todos. Amén. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es un árbol plantado en el desierto? A ver. No crece, se seca, ¿no? No da fruto. Creo que hay cierto tipo de árboles que crecen en el desierto, pero son muy raros. Pero en realidad un árbol plantado en el desierto no crece. Un árbol que no tiene raíces no da fruto. Pero ¿cómo es un árbol que está plantado al costado del río? ¿Cómo crees que es? Todo el tiempo está dando fruto y fruto y fruto, hasta cuando duerme da fruto. Qué rico ser ese tipo de persona que hasta cuando estás durmiendo estás dando fruto, ¿no? Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo, escucha esto, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quisieran prosperar en todo lo que hagan? Mira, si yo prosperara solo en la mitad de las cosas que emprendo, eso ya sería una bendición. Pero imagina lo que sería tu vida haber prosperado en 100% de las cosas que has hecho. Piensa en todos los negocios que has querido emprender. Piensa en todos los exámenes que has dado en la vida. Piensa en todas las veces que intentaste algo nuevo. Imagínate haber prosperado y haber tenido éxito en todas y cada una de esas veces que intentaste y que intentaste y que intentaste. ¿Cómo sería tu vida de distinta hoy si no hubieras conocido jamás el fracaso, sino que siempre, siempre, siempre hubieras prosperado? Imagínalo un momento. ¿Cómo sería tu vida hoy? Que cada cosa que tocaras fueras como la historia del rey Midas. ¿Cuántos han escuchado la historia del rey Midas? Ese rey que lo que tocaba se convertía en oro, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo termina la historia termina mal, ¿no? Creo que él toca a su hija o se toca al mismo, algo así. Pero la cosa es que la historia del rey Midas va más o menos así, que todo lo que el rey Midas tocaba inmediatamente prosperaba. Ahora, imagínate cómo sería ser ese tipo de persona, cómo sería ser ese tipo de gente, que el proyecto que inicias prospera, que el negocio que empiezas tiene éxito, que el examen que das solo sacas puras buenas notas.
Hasta el examen de conducir, imagínate, ¿no? Que la mayoría lo falla. Dice que es muy difícil aprobar a la primera. ¿No? En todo Surquillo solo 2 personas aprobaron ese examen a la primera. Renzo Valle y Lisandro Guzmán, ¿no es cierto? Ángel también. Pero una estrellita adicional para Ángel, porque él creo que practicó con una camioneta que medía como una lancha, ¿no? Pero ¿qué sería ser ese tipo de gente? La Biblia habla acerca de ese tipo de hombre y le llama bienaventurado. Ahora, tú me vas a decir, pastor, pero es muy fácil hablar de ser bienaventurado, pues cuando tú eres el hijito de papá. Hoy día veníamos hablando de eso, creo, en la camioneta, ¿no? No, Renzo me estaba contando que él había escuchado la historia de los millonarios de Perú. Y claro, los primeros millonarios tuvieron que lucharla con esfuerzo y no sé qué. Pero luego es fácil ser el hijo del millonario que solamente hereda la empresa, que solamente hereda las propiedades, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero la verdad es que este salmo lo escribió alguien que no era hijito de papá, que no nació en cuna de oro, que la vida no le sonreía, porque este salmo lo escribió el rey David. Y tú me dirás, pastor, pero ¿cómo un rey puede ser alguien que no es hijito de papá, que no nació en cunita de oro, que no es bienaventurado? Y la respuesta es simple, porque David no nació en un linaje real, él no nació siendo rey. Y es por eso que la historia de David le encanta a todo el mundo, porque David es la clásica historia del pequeño que derrota al gigante. Es la historia del don nadie que de buenas a primeras se convierte en alguien. Es la historia de un tipo común y corriente en el seno de una familia común y corriente que de pronto pasa a ser el hombre, el más famoso del país, pasa a ser el rey, pasa a ser el héroe nacional. Así que David es la historia de un hombre que al principio no era nada bienaventurado. La historia de David es la historia de un hombre que al principio más bien parecía maldito, porque ni su familia lo quería. El día que el Señor mandó al profeta Samuel a buscar quién iba a ser el rey, le dice: Samuel, anda a la familia de Isaí, él te va a presentar a sus hijos, uno de ellos es. Entonces el profeta va, y ya sabes la historia, ¿no? Isaí saca a 6 de los hijos, no saca al séptimo, ¿no? Saca al más alto, al más guapo, al más inteligente, al más fornido, al más ágil y al más intrépido, pero no saca a David, porque a David nadie lo quería. Es más, era tan olvidado en su propia familia, que mientras todos los hijos estaban en la casa haciendo sabe Dios qué cosas, jugando, comiendo, durmiendo o viendo Netflix o lo que fuera, David era el único que estaba afuera dándole de comer a las ovejas. Y cuando tocó llamar a los hijos, Isaí llamó a todos menos a David, ¿no? Entonces David es alguien que no es bendito, es alguien que sabe lo que es ser maldito, sabe lo que es ser alguien que es olvidado, que es rechazado, que es dejado fuera. Inclusive cuando fue al campo militar, no fue al campo militar porque fuera un poderoso guerrero, él fue llevándole el menú a los hermanos. No, todos los hermanos estaban en el ejército porque se consideraban más valientes o más fuertes o más inteligentes o hábiles. David era el que llevaba los tuppers de comida, ¿no? Y cuando se le quiere enfrentar a Goliat, le preguntan cómo un muchachito como tú, que parece niña casi, con apariencia femenina, va a derrotar al gigante. Y ya sabes la historia, él derrotó al gigante. Y por eso la historia de David nos encanta, porque es la historia del pequeño derrotando al gigante, del débil derrotando al fuerte. Y todos nos encantaría que nuestra vida fuera un día así, ¿no? Estar así pequeñitos, pero un día ser exitosos y grandes y lo demás. Y entonces David, siendo así, fue quien escribió este salmo. Él no era un hijito de papá, él no nació en cuna de oro. Él sabía lo que era no tener nada y ser rechazado y fracasar, y de pronto ser bendito y tenerlo todo y ser el héroe y ser el famoso. Así que si hay alguien que puede darnos un mapa de cómo llegar a ser bienaventurados desde cero, ese es David. ¿Ok? Ahora, hay un pastor bien famoso que se llama T.D. Jakes, es un moreno que se parece a mi suegro más o menos, y él tiene una definición de bienaventurado o bendito que a mí me gustó muchísimo y quiero explorarla hoy. Y T.D. Jakes define bendecido o bienaventurado de la siguiente manera. Él dice que es la misteriosa habilidad de vencer sobre la adversidad. Y me encanta esta definición porque es lo que representa David. Vencer sobre la adversidad. Y me encanta también porque es una definición bien realista. Porque bendito no es aquel cuya vida es color de rosa. Bendito no es aquel que nunca pasa por nada malo, porque te voy a dar una noticia: todos vamos a pasar por por momentos malos, o ya pasamos o estamos pasando, y si no has pasado, espérate tantito que ya te va a tocar, pero todos vamos a pasar por crisis en la vida. Yo cuando era pequeño creía que a mí no me iba a pasar nunca nada malo, ¿no? Es más, mi mamá me estafaba, ¿no? Porque cuando yo me portaba mal o no quería comer, ella me decía: tú tienes que darle gracias a Dios
porque mira, tú tienes esto y tienes el otro, tú tienes a tus dos papás contigo y no sé qué. Y yo crecía con eso, ¿no? Hasta que a la edad de 11 años me tocó perder a mi papá. Mi papá, ustedes saben, lo asesinaron en la época del terrorismo, ¿no? Entonces uno crece pensando que nunca nada malo va a pasarles, pero la realidad es otra. No importa cómo te apellides, no importa el color de tu piel y no importa el salario que tú recibes en tu cuenta cada mes, la verdad es que todos vamos a atravesar por una crisis en algún momento dado. Y el asunto es que bendito no es acerca de salir de la realidad, bendito no es acerca de vivir una vida color de rosa, bendito es aquel que tiene la misteriosa habilidad de vencer sobre la adversidad. Vencer sobre la adversidad. Otra cosa más antes de entrar a las 5 lecciones, porque tengo 5 lecciones muy rápidas acerca, o mejor dicho, 5 cosas que este versículo nos dice para llegar a ser bienaventurados. ¿Cuántos quieren esa vida de bienaventurados? ¿Cuántos quieren que todo lo que tú hagas prospere, hasta tus errores sean buenos errores? Sería genial, ¿no es cierto? Son 5 cosas que nos dice este versículo. Pero antes de eso, quiero darte otra definición más. Me gusta porque en la Biblia, tanto la bendición como la maldición nunca son acerca de la meta, sino son acerca del camino. Nunca es acerca de tu punto de llegada, es acerca del proceso. Amén. Nuevamente, bendición y maldición no tienen mucho que ver con la meta, sino más que nada con el camino. Y te voy a poner un ejemplo, como cuando Dios maldijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Él les dijo, si ustedes comen del fruto prohibido, ¿cuál va a ser la maldición? Que al momento de comer del fruto prohibido, ellos iban a morir. Pero la verdad es que no murieron, ¿no? Les cambió el estilo de vida, se volvieron más deshonestos, se volvieron más chismosos, se volvieron más suspicaces uno del otro, porque ellos ya no tenían no estaban en estado perfecto como cuando fueron creados, sino que ellos luego de la caída pecaron y entonces ese pecado contaminó el corazón de ellos. Entonces les cambió la forma de vivir, sí, pero no murieron en el momento. Pasaron unos años y eventualmente murieron, pero ellos no murieron en el momento. ¿Por qué? Porque maldición y bendición no es acerca de la meta, es acerca del proceso. Es acerca del proceso. Amén. Es por ejemplo también cuando, no sé, tú conoces de repente gente que toda su vida es fiel al Señor con sus diezmos y ofrendas. La Biblia nos insta a diezmar y ofrendar. Y entonces tú no ves a la gente que diezma y que se vuelve millonaria de la noche a la mañana. Tampoco es que diezmamos para volvernos millonarios, porque ese no es el objetivo. Pero Dios ha prometido bendecir a quien lo bendice a Él. Él ha prometido honrar al que le honra a Él. Ahora, lo que sí te voy a decir, yo no he dejado de diezmar en mi vida. Yo solamente dejé de diezmar casi los 2 años que estuve sin trabajo porque no recibí un ingreso. Pero luego no. Pero la verdad es que no me volví millonario de la noche a la mañana. Tampoco lo soy todavía, así que no me pidan prestado. Pero el asunto es que no he conocido a alguien que diezme y que le falte pan en su mesa. No he conocido a nadie así. Y eventualmente, déjame decirte, sí he conocido gente que se mantiene fiel al Señor, honrándolo con sus diezmos y sus ofrendas, que eventualmente prosperan en la vida, empiezan a escalar profesionalmente, empiezan a escalar salarialmente. De pronto parece que es gente que hace mucho más que el resto de gente con el poco salario que recibe. ¿Por qué? Porque la bendición no es acerca de la meta, no es algo inmediato que ocurre. La bendición y la maldición son acerca del camino, son acerca del proceso. Entonces, dicho esto, el asunto es que David fue un hombre bendito, sin lugar a dudas. Vez tras vez él ganaba. Gigante que se le aparecía, lo mataba. Enemigo que se le aparecía, lo vencía. Adversidad tras adversidad, David vivió conquistando esos problemas. Así que David fue un hombre bendito. Él seguía sobresaliendo, adversidad tras adversidad, tormenta tras tormenta, él seguía ganando. Así que si alguien puede darnos un mapa de cómo ser bienaventurados y benditos, ese es él. Así que vamos a deconstruir este fragmento bíblico para ver 5 cosas que convierten a un ser humano en alguien bienaventurado. Entonces, si tú quieres ser bienaventurado y prosperar en todo lo que tú hagas, hasta en lo que falles bien, saca tu celular, saca tu papel y lapicero y empieza a tomar nota. ¿Ok? Entonces, lámina número 1. Todo esto. Hoy día voy a usar una técnica distinta para analizar la Biblia, que es la técnica de la deconstrucción. Está bien de moda deconstruir conceptos, ¿no es cierto? Podemos deconstruir conceptos en libros como los Salmos, como los Proverbios, como Eclesiastés, que son libros que son como que sabiduría por frases.
Entonces puedes deconstruirlas. El resto del libro sí es importante estudiarlos en contexto, leer de arriba hacia abajo toda la historia y demás, ¿no? Pero bueno, ya. Cerrando el paréntesis. Lección número 1, eres lo que comes. Eres lo que comes. O mejor dicho, eres lo que consumes, ¿no? La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí lo que la Biblia está diciendo es, ¿a qué cosa le estás prestando atención? ¿Qué cosa es lo que estás escuchando? ¿Con qué estás alimentando tu mente? Ahora, este asunto de eres lo que consumes aplica tanto para la realidad física como también para la realidad mental. Ahora, me encanta esto porque Romanos capítulo 12, verso 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tú quieres transformar tu vida. Tú lo primero que tienes que transformar es tu forma de pensar. Si tu forma de pensar no es transformada, entonces tu forma de vivir seguirá siendo siempre la misma. Si tú en tu mente, por ejemplo, crees que no pasa nada endeudándote y pasando la tarjeta de crédito como loco, entonces tú vas a seguir endeudado el resto de tu vida. Si tú crees que puedes prosperar tirado en la cama hasta las 11 de la mañana, tu cuerpo va a levantarse hasta a las 11 de la mañana y vas a seguir siendo pobre el resto de tu vida. Entonces, tú quieres ser transformado. Lo primero que tienes que transformar es tu forma de pensar. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y la pregunta es, ¿a quién tú le estás prestando los oídos para ser aconsejado? Y la verdad es que las buenas noticias son que tú puedes convertirte en lo que tú quieras. Puedes convertirte en un genio matemático, en un ingeniero, en un filósofo. Hoy en día somos la generación que más recursos tiene en todo el mundo y a la mano. Los libros que tú necesitas para volverte experto inversionista en las finanzas, para invertir tu dinero y siempre ganar con eso, están ahí en el internet, están a la mano, ¿no? Entonces, la buena noticia es que tú puedes convertirte en lo que tú quieras. La mala noticia es que la mayoría de personas preferimos leer un meme que leer un buen libro. La mayoría de personas preferimos pasar 2 horas escuchando las estupideces que hay en TikTok en lugar de escucharse una buena prédica. La mayoría de personas preferimos pasar una maratón en Netflix que pasar tiempo en oración. Ese es el problema. Pero entonces, el asunto es que tú eres lo que consumes. Así que la primera lección es, empieza a consumir aquello en que tú quieres convertirte. Empieza a consumir aquello en que tú quieres convertirte. Si quieres ser bendecido, tienes que ser intencional con lo que consumes. Amén. Lección número 2. Tus relaciones importan. El Salmo sigue, ¿no? Y el Salmo dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mejor dicho, ¿con quién caminas? ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿En la casa de quién pasas tu tiempo libre? ¿Haciendo qué cosas? Porque las relaciones importan. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré. Todos la sabemos, ¿sí o no? Ahora, pastor, ¿cómo vas a aplicar eso? Este es un dicho mundano, eso no es bíblico. Bueno, yo te voy a demostrar que no está en la Biblia, pero sí es bíblico. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ese será quebrantado. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Tus relaciones importan. Tus relaciones importan. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es más, mira, la Biblia es tan radical que te dice, el que anda con sabios se va a convertir en un sabio. Pero el que anda con necios, y ya ni siquiera te dice, porque la respuesta cae de madura, ni siquiera te dice que vas a ser necio. De una vez te dice tu consecuencia, ese será quebrantado. Entonces, aquí quiero reflexionar en 2 cosas. La primera, cuida con quién te relacionas. Cuida con quién te relacionas, porque tarde o temprano, mira, hay un hombre, ya me olvidé el nombre de este tipo, Jim Rohn. El tipo dice que nosotros somos, en promedio, somos el resultado de las 5 personas a las que tenemos más cerca de nuestra vida. ¿Quiénes son tus 5 mejores amigos? Porque si es gente trabajadora, vas a terminar tú siendo un trabajador de la patada. Si son gente estudiosa, vas a terminar siendo un estudioso. Si son gente creyente, vas a terminar tú siendo un creyente. ¿Quiénes son las 5 personas que tienes más cerca en tu vida? Porque las relaciones importan. ¿Con quién estás caminando? ¿En la casa de quién te estás sentando? ¿En la casa de quién pasas el tiempo? Entonces, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es de quién te estás rodeando. Porque si tú quieres ser bendito, entonces empieza a rodearte de la gente que tiene el potencial en algún área de la vida
para enseñarte algo, para ayudarte a crecer de alguna forma, ¿no? Pero la segunda reflexión a la que quiero llevarte es que ponte a pensar en que tú también eres el entorno de alguien más. Cuando tú le estás brindando tu amistad a alguien, ¿qué cosa le estás ofreciendo? ¿Qué cosa le estás compartiendo? ¿Chistes colorados? ¿Lo estás incitando a ver películas en Netflix para que te tragues toda la agenda LGTB que nos quieren meter? A la fuerza. ¿Lo estás llevando a practicar malos hábitos? ¿No? Entonces hoy, no voy a decir nombres, pero en una ocasión yo estaba ahí, estaba renegando en mi camioneta, ¿no? Y la persona que estaba al costado mío, bueno, había alguien que estaba mal estacionado, ¿no? Alguien que estaba mal estacionado. Yo estaba enojado porque me habían quitado mi sitio, ¿no? Y la persona que estaba al costado mío me dijo, estacionate delante de él y pégate bastante para que no pueda salir. Y yo, sí, así me voy a pegar, que no va a entrar ni un caballo de ángel. ¿No? Y después alguien nos hizo reflexionar, no, ustedes son cristianos. Oh, sí, éramos cristianos, ahí se nos acabó el chiste, ¿no? Pero entonces, ponte a pensar, tú también eres el entorno de alguien. ¿Qué estás compartiendo con ese alguien? Porque todos vamos a ser tarde o temprano el resultado de las 5 o 7 o 10 personas que tengamos más cerca de nosotros. Así que, lección número 2, tus relaciones importan. Si quieres ser bendecido, debes ser intencional para escoger con quién compartes tu tiempo y también cómo compartes tu tiempo con aquel que ha escogido compartir el suyo contigo. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, lección número 2, las relaciones importan. Lección número 3, el Salmo sigue y dice que para ser bendito, dice, no hace esto, no hace el otro, no está en silla de escarnecedores, no camina con pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y la tercera lección es que la obediencia a la palabra de Dios trae bendición. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Esa es la tercera lección. Y el asunto es que cuando Dios le entregó su ley al pueblo, no fue porque él tuviera la necesidad de sentirse obedecido. Él es el rey del universo. Y déjame decirte una cosa, aunque tú creas que... o mejor dicho, sin importar lo que tú creas, déjame que te diga algo. Tú ya estás haciendo lo que Dios quiere que tú estés haciendo. Pastor, pero yo tengo libre albedrío. Dios me ha creado con libre albedrío. Por supuesto, pero Dios es tan increíble y tan magnífico que a pesar de que tú estás usando tu libre albedrío, tú ya estás haciendo precisamente lo que Dios está permitiendo que tú hagas. Amén. Pero entonces, cuando Dios dio su ley, no dio la ley porque Él necesitara sentirse obedecido, necesitara sentirse que Él era el jefe, que Él estaba en control. Él ya está en control. Él entrega su ley al pueblo porque les está enseñando cómo ser una nación. Porque les está enseñando cómo ser una nación. Así que las instrucciones que están en su palabra no son para el beneficio de Él. Las instrucciones que están en su palabra son para tu beneficio y para mi beneficio. Amén. Así que quieres que te vaya bien en la vida, aprende a vivir según el código que vino del cielo. Aprende a ser obediente a la palabra de Dios porque la obediencia trae bendición. Yo les voy a contar una cosa. En mi casa somos nos gusta reutilizar las cosas, ¿no? Entonces, mi esposa a veces se acaba una botella de agua y la utiliza para poner alcohol, por ejemplo, ¿no? Y ella pone su rótulo acá que dice alcohol. No, mi esposa el día anterior había hecho una maracuyá heladita. Estaba en el refrigerador. No, yo venía corriendo y le decía, Sara, tengo sed. Y ella me grita, la maracuyá está en la refrigeradora. Yo encuentro. El problema es que ella las había puesto en unas botellas así también como esta, ¿no? Y esa botella no tenía rótulo. A ella se le había olvidado poner el rótulo, ¿no? Y yo voy de frente a vomitar al inodoro. Porque yo había confundido la maracuyá que estaba en una botella así con la chicha de jora que estaba en otra botella así, que tienen un color muy parecido y además se asientan aquí abajo también igual que la maracuyá. No, imagínate qué pasaría si a Dios se hubiera olvidado poner sus instrucciones en su palabra. No, mira, pero parece chistoso, a Dios no se le ha olvidado poner sus instrucciones en tu palabra, pero a ti sí se te ha olvidado escucharlas y obedecerlas. Entonces, ¿quieres ser bienaventurado? Lección número 3, obediencia trae bendición. ¿Ya? ¿Quieres ser bendecido en todo? Entonces obedece en todo el consejo de Dios. Hay un versículo increíble, que a todo el mundo le encanta.
pero casi nadie se aprovecha de él. Y está en Deuteronomio capítulo 28, es el versículo de la bendición. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres atentamente la voz de Dios. Y entonces empieza una mega lista de bendiciones, ¿no? Serás bendito en tu casa y serás bendito en tu trabajo. Serás bendito en el día, serás bendito en la noche. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Y una mega lista de bendiciones y todos la quisieran. Pero el problema es que se olvidan todos del versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, algunos ni leen su Biblia, algunos ni vienen a la iglesia y si vienen se duermen, no escuchan. No, acá te dice, si oyeres atentamente, ahora no solamente para oír y para llenar el cerebro, dice, para guardar, y tú guardas solamente aquello que consideras profundamente valioso. No, yo tengo una cajita especial para mi anillo de matrimonio, por ejemplo, no tengo una cajita especial que va en una repisita especial que fue colocada de una manera especial también por Renzo en mi casa un día. No, lo trajimos para colocar y el asunto ahí es que la repisa está así, ¿no? Pero bueno, ese es su estilo, ese es su sello, ese es su sello. Si quieren, Renzo es un capo en muchas de las cosas de la casa, pero él siempre va a dejar un sello ahí, ¿no? Por ahí alguien le está poniendo una puerta con 10 centímetros menos, pero creo que ya lo está corrigiendo, no sé. Pero el asunto es que la Biblia dice, ¿quieres toda esta mega lista de bendiciones? Tienes que oírla atentamente la voz de Dios para guardarla y para ponerla por obra. No sirve, primero tienes que escucharla. Segundo, tienes que considerar que lo que estás escuchando es importante. Y tercero, tienes que hacer algo al respecto, porque no sirve de nada que lo tengas ahí como algo mega importante y que lo guardes en un lugar especial de tu casa si no lo vas a usar. No tiene sentido que yo guarde mi anillo si no lo voy a usar, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres ser bienaventurado, que todo te vaya bien en la vida, absolutamente todo? Entonces, obedece la palabra de Dios, porque eso no le sirve mucho a él, pero a ti te va a cambiar la vida. A ti te va a cambiar la vida. Lección número 4. Abraza el proceso. Mira lo que dice el Salmo. El Salmo continúa, ¿no? Dice, y será como un árbol que da su fruto a su tiempo. Las mejores cosas de la vida ocurren en plazos largos, ocurren por procesos. Un buen café no es ese que sale de la lata, ese es horrible, sabe, es puro caramelo y sabe mal. Un buen café es ese que se plantó y que se abonó y que se esperó, ¿no? Luego que se cosechó, que se tostó, que se molió, que se pasó y que se bebió. Ese es el buen café. Las buenas cosas de la vida toman su tiempo, ¿no? Un buen vino no puedes hacerlo apretando la uva cuando se echa de una vez. Tienes que esperar un proceso, hay un proceso. De hecho, en cuanto a los licores, y no me miren con cara de borracho, yo no soy borracho, pero los buenos licores son aquellos que han pasado en sus barricas más tiempo. Cuando el whisky tiene más tiempo, te cuesta un montón de plata. Hay botellas de whisky que pueden costar miles de dólares. ¿Por qué? Porque pasaron años. Porque las buenas cosas de la vida toman su tiempo. Si no, díganme las mamás cuánto tiempo tuvieron que tener al bebé en el vientre para darlos a luz. ¿Y son o no son ahora una bendición? ¿Son una bendición, sí o no? Por favor, digan que sí, aunque sea por fe. Son una bendición, son una bendición. No. Entonces, Ray Davis decía lo siguiente: la paciencia no es la espera pasiva, sino la aceptación activa del proceso necesario para obtener tus metas y tus sueños. ¿Sabes por qué mucha gente teniendo la oportunidad de estudiar no estudia? Porque les da flojera pasar 5 o 7 o 9 años en la universidad. Pero ¿sabes lo que ocurre tarde o temprano? ¿Sabes lo que ocurre con la gente que se quemó las pestañas 5, 7 o 9 años en la universidad? Tarde o temprano se la viven bien. ¿Por qué? Porque se quemaron las pestañas. Porque se esforzaron. Porque atravesaron el proceso. Porque atravesaron el proceso. Si yo le doy gracias a Dios, una de las cosas por las cuales yo le doy gracias a Dios es por mi carrera. Porque eso me ha sostenido, eso me ha servido para sostener a mi familia, para mantenerlos, para hacerlos pasar una vida razonablemente cómoda. Porque estudié, porque saqué un cartón, porque
atravesé el proceso. Entonces, las mejores cosas de la vida ocurren por procesos. Aprende a abrazar el proceso. Imagínate al pueblo de Israel. Está queriendo derribar el muro de Jericó. Y Dios les dice, vamos a dar 7 días, vamos a caminar allí. ¿No? Y van caminando uno, y luego caminando el segundo día, pero al tercer día el uno le dice al otro, oye, como que no pasa nada aquí, y seguimos dando vueltas. ¿Qué tal si mejor dejamos de dar tantas vueltas en el desierto y nos vamos y nos regresamos a casa? ¿Qué hubiera pasado si se cansaban en el día 1, o en el día 2, o en el día 3, o en el 4, o en el 5, o en el 6? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran cansado del proceso? Nunca hubieran llegado a la tierra prometida. Ahora, Dios en este episodio de la Biblia es más o menos como un entrenador de gimnasio. No sé cuántos han pisado algún gimnasio alguna vez, pero es como tu entrenador, ¿no? La cosa es que llega el día 7 y Dios ahí como para fastidiarles la vida o como para hacerles una broma, les dice, hoy no va a ser una vuelta, hoy día van a ser 7 vueltas. No, y es como el entrenador, ¿no? Tú tienes que hacer como 10 repeticiones, ¿no? Y vas en la 7 y en la 8, ya no puedes más. Vas en la 8, en la 9 y tu entrenador sigue contando, ¿no? 9. Y vas con la 10, con la décima, pero el entrenador sigue, y 9, y 9, y 9. Y tú quieres decirle, basta, Freezer, ¿no? Porque la cosa nunca acaba. No, siempre el entrenador se queda en 9 y en 9 y en 9. Y Dios les hacía eso a los israelitas. ¿Sabes por qué? Para probarles la paciencia, para que ellos aprendan a abrazar el proceso. Tú quieres que te vaya bien en la vida, aprende a abrazar procesos, porque lo mejor de la vida ocurre en plazos largos. Y quinta lección, y esta es la que más me encanta. Si no has estado tomando notas hasta este momento, esta es la que sí quisiera que tomes nota. Si es posible, tómale foto a la pantalla y la publicas en tus redes sociales, porque esta es la más importante probablemente y la que más te va a servir. Solo prospera lo que haces. Mira lo que dice la Biblia, en Salmos dice, ¿no? Y todo lo que hace, y subrayo hace, prosperará. Y entonces cuando yo veo este versículo, yo digo, esta es la vida que yo quiero. Que todo lo que yo haga prospere, que cocino, salga rico, que trabajo, haga plata, que tengo hijos, me salgan como 5 y todos vengan no que vengan con pan bajo el brazo, que vengan de una vez cada uno con su panadería. Me encantaría que todo lo que yo hiciera prosperara, ¿no? Esta es la vida que yo quiero. El asunto es que lo importante de este versículo que dice que todo lo que hace prosperará, lo importante no es lo que dice este versículo, lo más importante es lo que no dice. Y el versículo dice que Dios va a prosperarte todo lo que tú hagas si eres bienaventurado. Lo que no dice es que Dios va a prosperar lo que tú no haces. Porque tengo una mala noticia. Yo siempre tengo una buena y una mala para que no me miren con cara fea. La buena es que Dios puede prosperar y quiere prosperar todo lo que tú hagas. La mala noticia es que Dios no puede prosperar lo que tú no haces porque Dios no es un Dios de absurdos. Mejor dicho, vivimos la vida orando para que Dios nos baje la pancita, pero a ti cómo te encanta saltarte el día de gimnasio, cómo te encanta comer arroz y carbohidratos, ¿no? Oramos para que Dios nos prospere en el trabajo, pero somos de los que siempre llegamos tarde, los que no nos gusta hacer caso al jefe, los que nos gusta trabajar hasta donde podemos nomás, ¿no? Somos los que nos encanta orar para tener una... A ver, voy a ponerlo del lado de los hombres, porque acá son más mujeres que hombres y se me pueden tirar encima, ¿no? Pero los hombres somos de los que oramos para que Dios nos dé una idónea, pero no nos gusta bañarnos, no nos gusta tirarnos desodorante, no nos gusta ser más sociables. Entonces, buena noticia, Dios quiere bendecir todo lo que tú hagas. La mala noticia es que Dios no puede prosperar lo que tú no haces. Dios no puede prosperar lo que tú no haces porque Dios no es Dios de absurdos. Así que no sirve que tú ores para que Dios te prospere si no trabajas. No sirve que tú ores para que Dios te adelgace si no haces dieta. No sirve que tú ores para que Dios te dé una esposa si no te bañas y te pones desodorante. No sirve de que oremos por un avivamiento para nuestra iglesia si eres de los que no invita a alguien, de los que no trae a alguien. Así que en este principio me acordaba de Miguel de Cervantes Saavedra. Él tenía un dicho, él decía, no recoges una trucha sin mojarte los pantalones. No coges una trucha sin mojarte los pantalones. ¿Sí se entiende? Dios solamente va a poder prosperar lo que tú haces. Así que la quinta lección es la lección de ponerte manos a la obra, de empezar, de hacer. Es como el logo de Nike, ¿no? Nike tiene su logo que dice Just Do It. Solo hazlo, empieza. Mira, es lindo tener sueños, pero Dios no bendice a los soñadores. Es lindo tener ideas, pero Dios no bendice a los pensadores. Es lindo tener deseos, pero Dios no bendice a los que se quedan en desear nada más. Tú tienes que ponerte manos a la obra. Tienes que hacer algo al respecto, porque Dios solamente va a bendecir lo que tú haces. Él no puede bendecir lo que tú no haces porque Él no es Dios de absurdos.
¿Ok? En la figura yo ponía a Chris Gardner. En realidad para muchos de ustedes él será Will Smith. Para mí no es Will Smith, para mí es Chris Gardner. La película es Persiguiendo la Felicidad. Y habla acerca de este tipo. Todos lo conocen porque es un multimillonario hoy día. Hay una firma en Estados Unidos que se llama Gardner Rich, que es una firma de inversiones, una de las más millonarias de la historia de la humanidad. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó con un hombre a quien su esposa lo dejó tirado en la calle, sin trabajo y con su hijito pequeño. Ahora, ¿qué hacía este hombre? Este hombre todos los mañanas salía a vender aparatos médicos y por las noches, mientras su hijo dormía, él pasaba las madrugadas estudiando acerca de inversiones para poder tener un mejor trabajo. Eventualmente él consiguió un mejor trabajo y la cosa no quedó ahí. Dice la historia, bueno, cuenta él mismo, que él no tomaba agua durante el día. ¿Sabes por qué? Porque él trabajaba haciendo llamadas para vender. Entonces no tomaba agua porque si él tomaba agua, número uno, perdía unos segundos mientras cogía la botella y perdía un par de minutos mientras iba a orinar. Entonces él mismo dice, yo no compraba botellas de agua para no gastarme la plata en eso, para no demorar bebiéndomela ni orinándola. Entonces él no tomaba agua. Cuando él colgaba el teléfono, en lugar de colgar el auricular, él ahí clic y volvía a marcar, clic, volvía a marcar, clic, volvía a marcar. Trabajo duro, porque Dios no puede bendecir lo que tú no haces. Dios solamente va a bendecir lo que tú haces. Entonces, si hay una lección que nos enseña Chris Gardner a través de esta película, véanla, muy buena, es que luchar hasta el final y trabajar duro vale la pena. Vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque la bendición es una reacción. Voy a repetirlo. La bendición es una reacción. Lo que tú haces, esa es la acción. Y cuando tú haces algo y Dios viene y bendice, esa es la reacción. Tú accionas algo y Dios reacciona bendiciéndolo. Piensa en la historia de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer vivía con una regla. ¿A cuántas mujeres les encantan los días de su regla? Qué horrible el día de la regla, ¿no? Yo vivo solo con mujeres tengo a mi alrededor, ¿no? Tengo a mi mamá, tengo a mi suegra, tengo a mi tía que es como mi suegra, tengo a mi abuelita, tengo a mi cuñada, tengo a mi esposa, tengo a mis 2 hijos y hasta del perro estoy empezando a dudar porque él tiene problemas de identidad. Pero entonces tengo casi 10 mujeres a mi alrededor. Entonces sé lo difícil que es la regla. Esta mujer vivía 12 años con su regla, 12 años. Ahora, déjame decirte una cosa, Dios no bendijo su oración. Dios tampoco bendijo su deseo de ser sana. ¿Sabes qué bendijo Dios? Dios bendijo el momento en que ella se dejó de cosas, empezó a caminar. Ella estaba cansada, estaba enferma, estaba dolorida, 12 años con la regla, pero ella se abrió paso en medio de la multitud, a pesar de que la gente la apretaba y hablaba mal de ella, porque en esa época estar con la regla era ser inmunda. Imagínate una mujer 12 años con regla, ella era mega inmunda, pero aún a pesar de eso, ella caminó, se esforzó, tocó al maestro y en ese momento fue sana. No fue sana cuando oró, no fue sana cuando deseó, fue sana cuando hizo algo al respecto, porque Dios no va a bendecir lo que tú no haces. Dios bendice solo lo que tú haces. Él no bendice lo que haces. Amén. Última lámina. Yo quiero una vida bienaventurada. Yo quiero una vida bienaventurada. Y es mi oración que no solamente para mí, sino para todos ustedes que están escuchando estos secretos. Si yo fuera un filósofo les dijera secretos ancestrales de un libro que fue escrito hace más de 1000 años, Salmos, hace como 1000 años, un poquito más tal vez, 1200 años. Pero cuando somos espirituales sabemos que estos principios no vinieron de sabiduría ancestral, estos principios vinieron del cielo y no son viejos ni son nuevos, no son modernos ni son antiguos, son principios eternos. Y deseo con todo mi corazón para los que están escuchando y para los que van a guardar y poner por obra lo que han escuchado hoy, deseo esto, tanto como lo deseo para mí. Deseo que todo lo que tú hagas prospere, que todo lo que tú hagas dé fruto, que tu hoja no caiga, que nada de lo que hagas se eche a perder. Quiero que te sientas lleno de vida, como que estás plantado junto a corrientes de aguas. Quiero que todo lo que tú hagas prosperes. Entonces, quiero terminar recordándote los 5 principios de Salmos capítulo 1. Dice, número 1, eres lo que consumes. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué conversaciones estás teniendo? ¿Qué películas estás mirando? Porque tú te vas a convertir inevitablemente en lo que consumes. Eres lo que consumes. Número 2, tus relaciones importan. ¿Quieres ser bendito? Sé intencional empezándote a rodear de gente que te ayude a crecer, no que te ayude a echarte para atrás. Principio número 3, la bendición está en la obediencia. Hay principios eternos y maravillosos en la Biblia, pero si tú no los obedeces y no los pones por obra, no te sirven.
Principio número 4, abraza el proceso. Las mejores cosas ocurren en plazos largos. Ten paciencia. Si tú ahorraras hoy $10,000 con las tasas que tenemos hoy en los bancos y lo retiraras el próximo año, tendrías $11,000 más o menos. No está mal. Pero si tú te esperaras, si tuvieras un poquito de paciencia y esperaras 25 años, esos $10,000 terminarán convirtiéndose en aproximadamente $110,000. Yo hice mis números antes de venir aquí en mi Excel. Ese es el poder de largo plazo. Entonces, principio número 4, abraza el proceso. Y el principio más importante de todos, el principio número 5 es: Dios solo prospera lo que tú haces. Él nunca va a poder prosperar lo que tú no haces, porque Dios no es Dios de absurdos. Amén. Yo quiero una vida bienaventurada, yo quiero una vida así. Entonces quiero animarte, si tú quieres tener una vida así, y recuerda, bendición no es acerca de la meta. Si tú empiezas a obedecer esto, mañana no vas a ser el nuevo Bill Gates, o el nuevo Steve Jobs, o el nuevo George Soros, no vas a ser el nuevo millonario, pero lo importante es acerca del camino, y eventualmente, tarde o temprano, tu vida va a empezar a cambiar. Porque bendición no es acerca de la meta, es acerca del camino. Vamos a orar.